Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día la bolsa Ángel Lozano y despierta el IBEX 35 en verde. En verde sube un cuarto de punto porcentual, un 0,25, ahora un 0,44, 11.203. Recuerden que estamos en máximos de 9 años. Unicaja es el banco que mejor está recibiendo sus cuentas ahora mismo, un 3,75% arriba en €1,24 la cotización. El Santander, a rebufo de esta subida, publica mañana, recuerden, sube 3 puntos porcentuales, cotizan 4,90, buscando ya los €5. Y SACIR, que acaba de publicar, también recoge esas cuentas con un avance del 1,75 hasta 3,38, mientras que BBVA se lo toma con mucha más calma, sube un 0,96, están cotizando los títulos en €11,06. En cualquier caso, también está consiguiendo superar esa cota de los 11. En cuanto a las caídas, muy pocas y suaves. Laboratorios Farmacéuticos Rovi pierde un 0,3%, Amadeus se deja un 0,25%, un 0,15 bajan Fluidra y Redella. Y nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a Ecoener encabezando las pérdidas. Baja casi un 6. Adolfo Domínguez pierde un 3,8. Inmobiliaria del Sur baja un 3,36. En cuanto a las subidas, lideradas por Unicaja, ojo que se dispara ya un 6,3%. Miquel y Costas gana un 3%, también está subiendo más de un 3%. Berkeley Energía, prima de riesgo en 77 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,33. En Europa, Paloma. También estamos viendo avances para las plazas en el viejo continente. Tenemos subida para el Eurostock del 0,32%, 5.022 puntos. París, CAC 40, 8.116 enteros. Rebote del 0,35%. En Alemania el DAX subiendo un 0,35 también. Cotiza en 18.225 puntos. FTSE británico arriba medio punto porcentual, es el que más está subiendo, 8.176 enteros. Y la bolsa de Milán no tenemos todavía el primer movimiento dentro del MIFTER italiano. Mirando por dentro a los valores y a los protagonistas de la sesión. Dentro del CAC 40 de París, lo mejor se lo lleva BNP Paribas, la entidad financiera, subiendo un 1,5%. Alstom, que rebota un 1,23, le sigue. Y también muy buen tono para Stellantis, con avances del 1%, y para Renault, otra fabricante de coches, arriba un punto porcentual. Apenas tenemos 5 caídas dentro de la bolsa parisina. El grupo de lujo Hermès, que se deja un punto porcentual. Publicis cayendo un 0,6%. Total Energies y Saint-Gobain, que están recortando un 0,35%. En Alemania, lo peor se lo lleva Deutsche Bank, la caída es del 3,8%. Y es que la adquisición del Postbank podría tener consecuencias costosas para la entidad alemana 14 años después. Y es que el Tribunal Regional Superior de Colonia indicaba el viernes al cierre en una audiencia oral que los accionistas de Postbank podrían haber tenido derecho a un precio más alto cuando fue absorbido por Deutsche Bank. Como vemos, pasándole factura a la entidad germana, también encontramos caídas en Merck del 2% y en Continental del 1,5%. En cuanto a Porsche, que presentaba resultados al cierre del viernes, también experimenta caídas del 0,56%. Vamos a mirar a las acciones de Philips, que ha presentado hoy resultados, como decíamos en preapertura. Todavía no han arrancado el primer movimiento. Y en cuanto a Vivendi, otra de las compañías, la francesa, que ha presentado resultados, está dejándose medio punto porcentual. Más referencias, miramos a las divisas, a las materias primas y algún que otro índice más. Mirando, empezamos en Estados Unidos, con los futuros americanos, vienen en positivo con avances del 0,20%. En cuanto a los índices asiáticos, hoy, si la referencia de Japón, cerrado por el festivo el Día del Emperador, Shanghái terminará la sesión en positivo con avances del 0,8% y el Hansen sumando un 0,67%. Si nos fijamos en el mercado de divisas, a esta hora tenemos el cruce del euro con el dólar en 1,0716 y vamos a mirar también a las materias primas. En este caso, el barril de crudo Brent, el de referencia en el viejo continente, cayendo un 0,96, $87,36. El barril de West Texas, $83,02, es una caída de un punto porcentual.
El mercado muy pendiente también de los datos macroeconómicos que acabamos de conocer. Inflación en nuestro país, IPC adelantado. El IPC adelantado que confirma un aumento de 1 décima en el mes de abril hasta el 3,3%. La subida de precios del gas y la alimentación han tirado al alza de ese IPC del mes de abril preliminar. También la electricidad, que ha bajado menos que en el año pasado. El ocio y la cultura, en cambio, afectan a la baja. Sus precios bajaron, ya que subieron en agosto de 2023. En cuanto a la inflación subyacente, aquí sí se produce una desaceleración de 4 décimas en el mes de abril hasta el 2,9%. El mercado muy pendiente también la renta variable española, de la comparecencia de Pedro Sánchez a las 12 de la mañana. A mediodía el presidente anunciará su decisión tras 5 días de reflexión en el Palacio de la Moncloa. 9:05, esto es Radio Intereconomía. Mamá, mami o mamuchi, podemos llamarlas así o de 1000 formas más, pero una cosa es segura, siempre nos van a contestar. Las madres son lo mejor, no hace falta ni que les contestes, pero puedes ir pensando en qué regalarle, y en el Corte Inglés tenemos muchas ideas preparadas. Por ejemplo, en libros tenemos el último premio Primavera de novela de 2024, Lourdes, de Luis García Rey, por 21,90 euros. O algo de música con el doble vinilo de Best de Bruce Springsteen, edición color, por 44,99. Para la casa también tenemos velas perfumadas de color del Corte Inglés por 25,50 euros. Y si es de esas madres modernas y diferentes, ramo de flores silvestres de Lego por 59,99. Con nuestro servicio también entrega en el día, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas o en la hora en la que tú quieras. Descárgate nuestra app y empieza a pensar lo que le vas a regalar. Además, siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o en la app del Corte Inglés. Regalar será siempre más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre en el Corte Inglés. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. IBEX 35, tiempo real, Ángeles. Está subiendo un 0,55%. Aquí parece que la incertidumbre política no cotiza nada. Lo que cuentan son los resultados. Se sitúa ya por encima de 11.200 puntos máximos de 9 años. 11.213. Vamos con los valores, vamos con los nombres propios del día. Y comenzamos con los títulos de Acciona, que suben un 0,46%. Se cruzan a 109,7 euros. Avances del 0,8 para su filial de energías renovables, que se cambian 19,42. Los títulos de Acerino, que se compran y se venden a 10 euros con 20 céntimos. Es una subida del 0,7%. ACS ganando un 0,4, 37,96, último cambio. Importantes subidas las que vemos en el gestor aeroportuario AENA, rebote del 1,25%, clavando los 178 euros el título. Consolidación de niveles en Amadeus. La central de reservas de viajes prácticamente repite cierre del viernes en 59,62. Avance suave para ArcelorMittal del 0,17%, títulos 23,80. Y vamos con el sector financiero, protagonista un día más por la publicación de cuentas y porque está permitiendo que el IBEX se mueva en positivo. BBVA recibe sus cuentas, sus resultados, con un avance ahora del 1,73%, supera los 11 por acción en 11,17. Ha ganado 2.200 millones de euros, un 19% más en el periodo enero-marzo, y en tasa interanual sería un 38% en euros constantes, sin tener en cuenta el efecto divisa. El margen de intereses crece un 15% y supera los 6.500 millones. El impuesto a la banca ha supuesto un impacto negativo de 285 millones de euros, y Turquía lastra las cuentas. Las ganancias en ese país fueron de 144 millones de euros. Es un 48% menos que en el primer trimestre de 2023 por la fuerte depreciación de la lira turca frente al euro. Escuchamos al consejero delegado de la entidad, Onur Genç. Estos resultados claramente refuerzan nuestra expectativa de generar este año un resultado superior al de 2023.
En BBVA somos optimistas de cara al futuro. El crecimiento de nuestra actividad y beneficio es positivo para toda la sociedad. A través de nuestra actividad, crece el crédito a los clientes, crece el empleo, crece la remuneración a los accionistas y contribuimos a la sociedad con más impuestos. Y continuamos con el Banco Sabadell, que sube casi 2 puntos porcentuales, un 1,92. Títulos que se cruzan a €1,72. Santander presentará sus cuentas mañana antes de la apertura. Suele ser muy madrugador, seguramente que a las 7 de la mañana ya están colgadas en la CNMV. Sube un 2,13%, se cambia en 4,85. Y Bankinter subiendo un 1,23%, intercambia acciones a €7,41. CaixaBank ganando un 1,92% hasta €5,21. Y vamos con la otra entidad financiera que ha presentado resultados y que han gustado muchísimo, porque tenemos a Unicaja subiendo un 6,3%, los títulos €1,27. Recordamos esas cuentas, triplicaba su beneficio neto en el primer trimestre al registrar unas ganancias de 111 millones de euros frente a los 34 millones del mismo periodo del año pasado. Este resultado se ha registrado a pesar de haber computado en el primer trimestre la totalidad del gravamen temporal a la banca, cuyo impacto fue de 78,6 millones. Excluido el pago, el beneficio neto habría sido de 189 millones de euros, con un aumento del 93,2% respecto al mismo periodo de 2023. Pues cuentas que han gustado mucho, que están impulsando al sector financiero. Retomamos el orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones prácticamente repite cierre del viernes en 31,40. Logista subiendo un 0,55%, intercambia títulos a 25,60. Enagas con un ligero movimiento hacia abajo, pierde un 0,07, se cambia en 13,77. Vemos subidas en Endesa del 0,64%, las acciones a 17,16. Ferrovial, el grupo de infraestructuras, en 34 euros justos, avanza un 0,9%. Fluidra sube un 0,20%, buscando las acciones los 20 euros, 19,97. El grupo de hemoderivados Grifols rebota un 1,9 hasta 8,54 euros por acción. En el caso de Iberdrola vemos avances de casi medio punto, del 0,47%. Acciones 11,66 euros. El grupo tecnológico Indra sube un 0,22 hasta 18,24 euros. Inditex coloca sus acciones en 44,93 euros. Es una subida del 0,81%. La Socimi Colonial avanza algo más de medio punto porcentual, lo que deja su precio en 5,59 euros. Más subidas las del holding de aerolíneas IAG del 0,39%, acciones 2,06 euros. Y hoy paso por caja por Laboratorios Farmacéuticos Rovi, una de las compañías más alcistas en el año y en la pasada semana. Pierde un 0,95, se cambia a 84,20. La aseguradora Mapfre rebota un ligero 0,18%. Títulos que se compran y se venden a 2,28 euros. La hotelera Meliá sube un 0,61 hasta 7,46 euros. Merlin Properties también en positivo, sube un 0,57, títulos 10,62. Y Naturgy avanza un 1,20% hasta 23,64. Según publica hoy el diario El Confidencial, Taca y Criteria están negociando un préstamo de hasta 12.000 millones de euros para su OPA sobre la compañía. La empresa pública de Emiratos Árabes y el brazo inversor de la Caixa financiarían la OPA sobre la gasista con el mayor crédito bancario del mercado corporativo. Y tenemos un recorte suave. El DRD y a la antigua red eléctrica se deja un 0,13%, 15,55 euros la acción. Movimientos suaves al alza para la petrolera Repsol, cuyos títulos se compran y venden a 14,74. Y nos fijamos también en SACIR, que ha presentado resultados, sube casi un punto porcentual, un 0,96, títulos a 3,35 euros. Recordamos algunos datos que arrojaban estos resultados empresariales. El beneficio neto de la compañía alcanzaba 25 millones de euros, un 6% más que en el primer trimestre del 23. La cifra de negocios fue de 994 millones de euros. En cuanto al EBITDA, fue un 15% superior, 339 millones, y el flujo de caja se situó en 221 millones de euros. Es un 28% más. Continuamos con Solaria. La compañía de renovables avanza hoy un 0,68, 9,63 euros, último cambio. Y terminamos con Telefónica, que avanza un cuarto de punto porcentual y sus títulos en 4,23 euros. Tenemos al IBEX 35 sumando un 0,28%, son 11.186 puntos.
la caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. Un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afán Decor. Grupo Afán Decor, distribuidor oficial de aislamientos Narváez. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Amigo emprendedor. Mercaoficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuanto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes. A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta. Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Tenemos la fotografía del mercado, vamos a analizar el momento, las claves, el tono, el sentimiento y lo hacemos con Juan José del Valle, que es analista de mercado Activo Trade. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a todos. El mercado está en positivo. Al mercado no le afecta la incertidumbre generada por estos 5 días que se ha tomado el presidente del Gobierno para meditar, para reflexionar. No se nota ningún efecto, ¿verdad?, de las cotizaciones. Pues no, Susana, cierto es prácticamente ninguno. Bueno, resumiendo, a estas horas de la mañana tenemos al IBEX 35 en máximos del año, superando ligeramente los 10.200 puntos, o por lo menos durante los primeros minutos de negociación, y tenemos al IBEX subiendo desde el 1 de enero cerca de un 10%. Por lo tanto, seguimos teniendo un sector bancario muy fuerte. Me gustaría recordar que BBVA y Unicaja, entre los importantes, han presentado resultados hoy en la preapertura, muy fuertes. A modo de ejemplo, BBVA subió solamente el pasado viernes más de un 4%, cerrando en zonas de 11 euros por acción, zonas de máximos también. Banco Sabadell, tras los resultados de la última semana, subía más de un 13% durante la última semana. Por lo tanto, seguimos teniendo un sector bancario muy fuerte en España y en Europa, uno de los sectores que más pesan dentro de nuestro continente. Y desde Activo Trade pensamos, si esto sigue así, y probablemente lo pueda hacer durante los próximos meses, a cierre del segundo trimestre, me refiero al contexto de inflación y de tipos de interés, sigamos teniendo un sector bancario positivo y en estas líneas, ¿no? Comportándose muy bien, o por lo menos mejor que el resto de la media del mercado. Hoy hemos contado con los resultados a primera hora de la mañana del BBVA. Gana 2.200 millones de euros en los 3 primeros meses de este año. Es un 19% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. ¿Qué te han parecido las cuentas del BBVA? Bueno, pues muy buena, sinceramente, Susana. Como comentas, ha presentado sus cuentas BBVA en línea con Unicaja, que también ha presentado hoy, Sabadell y Bankinter durante la última semana. Anticipo y recuerdo que Banco Santander presenta sus cuentas mañana. Pues bueno, qué decir, tiene subidas prácticamente a doble dígito de margen de intereses, de comisiones, de margen bruto, de beneficio de la entidad. Quiero recordar que una de las partes más importantes, que más pesan dentro del grupo es México, ¿vale? Más del 56%
60% de los beneficios del grupo a cierre del pasado trimestre provienen de México para BBVA, por lo tanto, creo que es cuanto menos interesante e importante vigilar qué es lo que hace México dentro de las cuentas de manera específica del grupo. Y si lo vemos básicamente en línea con las cifras globales del grupo, subidas de moderadas fuertes a doble dígito en margen de intereses, de los 2.200 millones de beneficio, cerca de 1.400 vienen únicamente de México para BBVA. Bueno, pues resumiendo, un comportamiento muy bueno durante los últimos trimestres, no solamente del último, sino de los previos del último año. Se sigue generando mucho margen entre depósitos y créditos y bueno, ratios de capital, que decir tiene, de eficiencia muy positivos también, por no ponerle un 10, casi un 10, ¿no?, a las cuentas del banco, y eso lo está recompensando en el mercado. En el corto plazo, ahora mismo en tiempo real en el IBEX tenemos a BBVA subiendo cerca de un 2%, superando ya sí, confirmando los 11 euros por acción, ha llegado a superar incluso los 11,20. Pues nada, seguir ahí, creo que hay que seguir ahí, creemos que el sector bancario lo pueda seguir haciendo realmente bien y seguramente veamos algo similar a Banco Santander, que presenta mañana sus cuentas. Hoy hemos conocido también dentro de la renta variable española, dentro de los grandes, mencionábamos BBVA, Unicaja y también SACIR. No sé si te ha dado tiempo a mirar SACIR. No me ha dado mucho tiempo a verlo. El titular y principales cifras, Susana, para ser sincero, es SACIR, una de las principales constructoras dentro de nuestro mercado. Yo de manera particular, si me fijo en el sector de construcción dentro de España, me fijo en tres. Por tener más exposición a los Estados Unidos, ACS, Ferrovial, y en tercer lugar, la que más nos gusta es SACIR. Bueno, pues también tras sus resultados, tras sus positivos resultados, el mercado ahora mismo lo está recompensando. Sube las acciones de SACIR más de un 1% en el IBEX 35, está cotizando en zonas de casi 3,40 euros por acción y son precios cercanos a los máximos del año. SACIR más o menos lo está haciendo de manera similar al IBEX 35. Las acciones de SACIR suben cerca de algo más de un 9% desde el 1 de enero de este 2024, ¿de acuerdo? Pero bueno, de manera particular, en un ciclo por el momento positivo, pero riesgos desde principios de año para los mercados de renta variable, el sector construcción, aunque sea más volátil, más cíclico que otros, creemos que lo pueda seguir haciendo bien en este contexto, sin sustos en el corto plazo, y SACIR es una de nuestras preferidas dentro del IBEX. Dentro de Europa hemos conocido, por ejemplo, los de Philips. ¿Los has visto? Sinceramente no me ha dado tiempo. Vale. Podemos mirarlo. No, si quieres, mira, he visto Philips, Deutsche Bank, que está cayendo de forma muy importante por ese litigio que ya arrastra desde hace muchos años con accionistas de Deutsche Post. He visto también Atos, la posible entrada del gobierno en el capital. De estos, si sigues alguno y me puedes comentar algo, si no, valoración general de las cuentas en Europa. Efectivamente, Deutsche Bank, por comentar uno de ellos, de las principales noticias en hoy, efectivamente por ese litigio, hoy lo está viendo repercutido en el precio de sus acciones, cayendo cerca de un 4%, cotizando en zonas de 15,75. Independientemente, Deutsche, Susana, es uno de los bancos que más fuertemente suben desde principios de año. Las acciones de Deutsche en Alemania suben más de un 27% desde el 1 de enero. Recordemos que Deutsche presentó sus resultados durante la última semana y si miramos gráficamente las acciones de Deutsche Bank, tiene pocos peros a la vista, en línea con el resto del sector bancario, e independientemente de esta noticia en particular del día de hoy, ni mucho menos pone en peligro la tendencia alcista iniciada desde los mínimos del pasado año 2022. Recuerdo que Deutsche empezó el pasado año 2023 cotizando en zonas de 10 euros por acción, ahora mismo lo tenemos todavía por el momento por encima de los 15, pero como soporte, si tuviéramos que técnicamente hablando, fijar un soporte para limitar nuestras pérdidas si estuviéramos dentro del banco, estableceríamos los mínimos del mes de abril en el que nos encontramos en zonas de 15,30. Ahí vemos gráficamente el soporte importante en el corto plazo para el banco alemán. ¿Alguna otra cosita interesante que estás viendo? Bancos centrales, esta semana tenemos Reserva Federal de Estados Unidos y hemos tenido hoy inflación en nuestro país, dato adelantado. Valoración de ambas citas, ambos eventos. Bueno, efectivamente, Susana, de principales citas para esta semana,
Reserva Federal, la FED, el miércoles 1 de mayo. Recuerdo que aunque sea festivo aquí, las bolsas norteamericanas abren con normalidad, aunque en Europa estén cerradas. Por lo tanto, los norteamericanos trabajarán con normalidad. No se espera ningún cambio en cuanto a la FED, ¿de acuerdo? Tenemos un eurodólar por encima ligeramente de 1,07. Tenemos unos bonos norteamericanos en consonancia con los últimos meses, en máximos del año en términos de rentabilidad. Tenemos un T-Note, un bono norteamericano en zonas de 5% de rentabilidad, en auténtica barbaridad, pero por el momento los mercados nos asustan. Simplemente prestar atención al mensaje de Powell, que creemos no traerá excesiva o demasiada volatilidad añadida. Datos de inflación, hemos conocido la apertura, como comentabas, España. Dato preliminar correspondiente al mes de abril, ligera subida al 3,3% en términos anuales, frente al 3,2% de marzo, y a las 2 de hoy conoceremos el dato de Alemania antes de la zona euro mañana martes. Además de todo esto, por comentar el resto de cifras, datos de PMI durante los próximos días, datos finales de PMI correspondientes al mes de abril, e importante dato de nóminas no agrícolas de empleo de los Estados Unidos el próximo viernes 3 de mayo. Ya, si bien es cierto, no esperamos tampoco excesiva volatilidad en todo lo que concierne al dólar. Un billete verde muy fuerte. Por otro lado, y por último, me gustaría lanzar un mensaje de advertencia para los inversores en el corto plazo, porque tenemos en cuenta divisas y, relacionándolo con el dólar, un yen japonés en la apertura de la sesión asiática de esta noche en mínimos no vistos desde el pasado año 1990. Una excesiva volatilidad y especulación en todo lo que rodea a la divisa japonesa, que está súper castigada, y desde luego todavía no lo han confirmado, creo yo, pero vamos, huele a que esa caída ha llegado a superar el nivel de 160 yenes por dólar. Ahora mismo están zonas no lejanas a los 155. Huele o tiene toda la pinta que hayan intervenido el tipo de cambio en el corto plazo. Cuidadito con esa especulación en el corto plazo para todo lo que rodea al yen japonés. Pues ahí queda, con la mirada puesta en el yen japonés y esas referencias y ese análisis. Juan José del Valle, desde Activo Trade, muchísimas gracias, cuídate y a por el lunes. ¡Feliz día! Gracias, Susana. Chao, buen día para todos. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Piensa en un producto y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? No, da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Mercado continuo, tenemos ahora un protagonista, una suspensión de cotización. Cuéntame, Ángeles. Pues sí, la CNMV ha suspendido otra vez cautelarmente con efectos inmediatos las cotizaciones de Applus. Ya saben, la fórmula habitual: concurren circunstancias que pueden perturbar el normal desarrollo de las operaciones. Recordemos que la CNMV ya suspendía el pasado viernes la cotización de Applus durante alrededor de una hora después de que los fondos Apolo y Amber elevasen sus ofertas públicas de adquisición sobre
la compañía hasta 12,51 y 12,78 euros por título respectivamente. Las acciones cerraban en 12,74, un 10% por encima de su precio del jueves. En cuanto levanten la suspensión, les ofreceremos los primeros cambios. Y tenemos protagonistas. Línea Directa, resultados, beneficio neto de 10,1 millones de euros frente a las pérdidas de 5,3 millones en el mismo periodo del 2023. Suben los títulos un 2,7, cotizan en 99 céntimos. Prosegur aumenta un 32% su beneficio de enero a marzo hasta 16,8 millones. Ha crecido en todas las geografías donde está presente, sube un 1,6 y cotiza en 1,65. Y el Elecnor también ha alcanzado un beneficio de casi 22 millones de euros, mejora del 4,4 interanual, sube un 0,25 hasta 20,90. Y ahora les cuento los que más suben y bajan del continuo. Lo mejor Unicaja, que está ganando un 5%, Global Dominion sube un 4% y aquí tenemos a Línea Directa, sube más, un 3,73. Las caídas para Adolfo Domínguez, baja un 3,8, Inmobiliaria del Sur pierde un 3,36 y también se deja más de un 3 el grupo Ecoener. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y en Europa tenemos movimientos importantes. Hoy ha presentado resultado Philips y además el fabricante holandés de dispositivos médicos ha acordado pagar 1.100 millones de dólares en Estados Unidos por la retirada de ventiladores usados para tratar la apnea del sueño, aunque Philips no admite ninguna culpa. Recordamos, beneficio neto que aumentaba un 8% y las ventas subían un 2,4%. Pues tenemos ahora mismo a la compañía volando sus títulos. Subida del 30% para las acciones de Philips. Otro protagonista, en este caso en Francia, la compañía Atos. Es noticia hoy porque el gobierno francés ha propuesto comprar activos clave de la empresa tecnológica altamente endeudada. Lo confirmaba el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire. Y tras confirmarse esta noticia, vemos a las acciones de la tecnológica también dispararse, en este caso una subida del 14,25%. En el lado de los recortes nos fijamos en la alemana Deutsche Bank, cayendo un 3,6%. Y es que la adquisición de Postbank podría tener consecuencias costosas para la entidad 14 años después, porque el Tribunal Regional de Colonia indicaba el pasado viernes que los accionistas de Postbank podrían haber tenido derecho a un precio más alto cuando fue absorbido por Deutsche Bank. También tenemos caídas del 2% para Porsche, que cotiza hoy sus resultados que se publicaron el pasado viernes. En París, en el lado de las subidas, encontramos al sector financiero con Société Générale a la cabeza, que sube un 1,4%. También vemos avances para Eurofins, arriba un 1,3%, o para Alstom, que sube un 1,4%. Caídas para Airbus del 0,8%, para Total Energies del 0,4%. En el DAX, más allá de Deutsche Bank, encontramos avances para Daimler Truck del 1,4% y hacemos parada también en Reino Unido. Dentro de la bolsa británica, protagonismo para Anglo American, que sube un 1,6%, y es que BHP Group está considerando una oferta mejorada por el grupo minero británico después del rechazo de este último de la primera propuesta de adquisición por 39.000 millones de dólares. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Javier Puerto es responsable de inversiones de Casa de Asesores Financieros. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El mercado esta semana está muy pendiente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para esta reunión no se espera ninguna bajada de tipos de interés. ¿Para cuándo esperas tú la primera bajada de tipos? Pues la verdad es que cada vez es más difícil contestar a esa pregunta, porque al igual que sí que en Europa tenemos algo más de certidumbre con lo que va a pasar, de que el 6 de junio vaya a ser la primera fecha elegida por el Banco Central para bajar 25 puntos básicos, en Estados Unidos el panorama es muy distinto. Vamos teniendo datos mixtos, que unos nos hacen pensar que va a bajar más rápido, otros que va a bajar más lento. Parece poco probable que en la reunión de junio, en la que tienen justo una semana después del Banco Central Europeo, vayan a bajar tipos. Y yo creo que al final es más importante, en vez de la primera bajada, que va a depender mucho de los datos y es muy complicado mojarse y pronosticar una en concreto, cuántas van a venir este año. Y yo ya soy incluso un poco más conservador
que el mercado apunta a 2 bajadas. Yo ya veo más una bajada antes de terminar el 2024. Bueno, aquí tenemos varios elementos, ¿no? El consumo parece que sigue aguantando, a pesar de que los tipos de interés están altos. Habrá que ver qué pasa con las materias primas y el mercado laboral sigue fuerte, ¿no? Correcto, y además tenemos justo esta semana datos del mercado laboral que son muy relevantes, pero el mercado laboral yo creo que pasa a un segundo plano por el momento, porque está muy controlado. El consumo, sin embargo, sube cada vez más y esto va a tener un impacto sin duda en la inflación. El precio de las materias primas también tiene un impacto directo e indirecto. La única buena noticia, y vaya la situación en la que nos encontramos, que decir que esto es una buena noticia, es que la semana pasada el PIB en Estados Unidos cayó eso fue un dato relevante, que cayó hasta el 1,6%, bastante por debajo de lo que se esperaba. Y esto puede hacer que cause algo de presión en la Reserva Federal para tener que bajar los tipos antes a lo mejor de lo que ellos prevén, porque si nos fijamos en la inflación, tuvimos también el último dato el viernes del deflactor del consumo privado subyacente, que salió por encima de lo esperado. Entonces, por la parte de consumo, por la parte de la inflación, el consumo muy robusto y la inflación repuntando. Si se resiente el crecimiento, todavía puede ser algo que impulse a la Reserva Federal a bajar tipos. Si no, lo vamos a tener complicado. Más allá de la Reserva Federal de Estados Unidos, esta semana, ¿qué va a ser importante para los mercados? Bueno, y resultados empresariales, ¿no? Los resultados empresariales, que además están ya ejerciendo el poder de mover las bolsas. Nos estamos centrando mucho en la política monetaria, pero cada vez menos, y por lo menos podemos prestar algo más atención a los resultados, que es lo que mueve a largo plazo a las bolsas. Vamos a tener publicaciones muy importantes. Ya hemos tenido esta mañana la de bancos tan relevantes como BBVA o Unicaja. En España también vamos a seguir con Santander, CaixaBank, AENA. En Europa también vamos a tener compañías muy importantes como son Adidas, Volkswagen o algunos bancos como Crédit Agricole o Société Générale en Francia. Y luego vamos a tener también, seguimos con las tecnológicas, publica Apple, publica también Amazon y otras de consumo como 3M o McDonald's en Estados Unidos. Aquí en España, Javier, para terminar, hemos conocido el IPC adelantado del mes de abril. ¿Tu valoración del dato? Bueno, efectivamente hemos conocido el IPC que además se ha quedado un poco por debajo de lo que era la previsión, pero algo por encima del dato anterior. Entonces no es un dato que sorprenda demasiado. Yo creo que aquí la lectura es que en Europa en general, y vamos a tener después el de Alemania, también el de Francia, la lectura general es que en Europa la inflación está mucho más controlada y sí que permite que se acerque mucho más al objetivo del 2% al Banco Central Europeo, lo que le da rienda suelta a que venga la primera bajada en junio, en contraste con Estados Unidos. El dato aislado de España del 3,3%, pues como he dicho, se mueve muy en línea con las expectativas y además no es tan relevante con el peso que tiene en la Unión Europea. Muy bien, pues Javier Puerto, responsable de inversiones de Caser Asesores Financieros. Gracias por el análisis y a por el lunes. Feliz día. Muchas gracias. Adiós. Buena semana. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Hablamos de la inversión en metales preciosos y lo hacemos con Javier López, que es CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, buenos días. Bueno, los metales preciosos, especialmente el oro, están viviendo un arranque de año espectacular. ¿Cuáles son los elementos que están aupando su precio? ¿Les influye la actuación de los bancos centrales, los datos de inflación, el crecimiento? ¿Qué hay detrás? Pues realmente es un cúmulo de condiciones, porque
sobre todo el oro y la plata, al tener ese carácter de refugio, pues va a depender mucho de la situación sociopolítica, por ejemplo, la situación que hay ahora mismo de la guerra en Oriente, más digamos, la tensión que se está acumulando en la zona de Taiwán, China. Sí. No nos olvidemos de eso, y justamente, bueno, el tema de Irán con Israel. Tenemos también una inflación disparada en Estados Unidos, que en teoría parece que puede ralentizar la bajada de tipos, pero la bajada de tipos sí o sí lo tienen que hacer, porque si no, hay muchos bancos que están súper endeudados, y si no hay ese tipo de relaje puede tener problemas, y además eso indirectamente afectará a la valoración del dólar, a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que eso aupará. Con una bajada siempre se aupa el precio de los metales preciosos, pero lo que estamos viendo es que realmente ahora mismo se está, digamos, el rum de la situación es lo que está haciendo y aupándolo. Creo que se están olvidando de la previsible bajada de los tipos. Creo que el resto de componente económico, los inversores o los compradores de metal, creo que lo están obviando y están viendo un poco el tema de la situación. Si yo quiero incorporar a mi cartera metales preciosos y en concreto el oro, para protegerme contra la inflación y como activo refugio, ¿lo hago con piezas pequeñas o con lingotes grandes? ¿Cuál es la mejor manera? Pues mira, dependiendo del importe y dependiendo del tiempo. Si tú lo que quieres hacer es interactuar con el mercado, es decir, intentar vender lo que vas comprando cuando está caro y volver a recomprar de nuevo cuando está barato, es decir, lo que hace todo el mundo, comprar arriba, a vender arriba y comprar cuando están de rebaja, recomendaría el lingote mediano y pequeño. Ahora, si realmente quieres hacer una inversión una compra en la cual tú quieres dejarlo a medio o largo plazo, dedícate a los lingotes más grandes porque son más baratos. Si yo quiero invertir parte de mi patrimonio en metales preciosos y llego a Silver Gold y digo, oye, yo quiero oro, ¿tú me vendes oro o dices, a ver, Susana, vamos a sentarnos, a ver qué tienes, qué necesitas, cuál es tu objetivo? Es que eso es lo que se debe de hacer. Es decir, primero es analizar el cliente, es decir, vamos a ver, ¿tú para qué quieres comprar metales preciosos? ¿Por qué? Porque si tú lo que quieres hacer es comprártelo, hacer una compra, por ejemplo, directa, dejarla y ver qué pasa, bueno, pues yo te lo vendo, también lo tengo, pero lo ideal es decir, vamos a ver, yo quiero hacer esto porque tengo un plan o no, pero quiero crearme este patrimonio o quiero complementar lo que tengo, ¿vale? ¿Cuál es tu perfil de inversor o perfil de comprador? Y en función de esto digo, oye, pues ¿por qué no, ya que tienes esta parte que eres muy conservadora, teniendo, por ejemplo, imagínate que tienes bonos a muy largo plazo, tal, y eres muy conservadora, yo te diría, oye, ¿por qué no lo complementas con algo un poquito que te dé un poquito más de chicha, un poquito más de chispa? Pues te diría, a lo mejor, platino. ¿Que quiero digamos, la parte del león seguir manteniéndola? Pues te diría oro, ¿vale? Pero va a ir en función de lo que tú realmente quieras. Vale, tú diseñas mi plan de inversión a largo plazo, pero ya sabes que la vida no es una línea recta, correcto, que hay baches, y hay curvas, correcto, y hay algún que otro socavón. Correcto, claro, y algún que otro susto. Entonces, claro, lo bueno es que si tú lo tienes diversificado y algo no siempre se acierta, pues obviamente dice, bueno, pues quito esto, hago evaluación de daños y a partir de ahí ve cómo lo puedo compensar en caso de llevarte un socavón. ¿Incluso puedo retirar parte de la inversión? Claro, ese es un patrimonio tuyo y por tanto tú puedes disponer de él cuando quieras. Ahora, si quieres hacer algo en un momento determinado que a lo mejor el mercado ha pegado un bajón, te diría, oye, o espérate o quita esta parte, ¿vale? Pero la decisión siempre la tiene el cliente. ¿Yo puedo ir a vuestras oficinas o puedo hacer también la compra online? Puede hacerlo online a través de nuestra oficina o y contactar con alguno de nuestros consultores que te visitará y te dará la misma información. ¿Qué nos vamos a encontrar en vuestra web? Pues en nuestra web va a encontrar primero la información en general sobre los servicios de compra que tenemos y luego más específicamente, si después quieres derivarte a la compra directa, pues tenemos nuestra web que es invermoneda.com, en el cual tú puedes acceder directamente a comprar o el lingote o la moneda o cualquier otro tipo de complemento, en el cual directamente tú te lo recibes en tu casa y ya está, pero como compra directa. Aún así, si quiero llamaros, que yo soy muy tradicional, ¿cómo me pongo en contacto con vosotros? Pues llamas
llamas a nuestro teléfono de atención al cliente, donde después te derivarán al consultor más cercano o te atenderán directamente y te lo dejarán solucionado vía telefónica. Muy bien, pues Javier López desde Silver Gold Patrimonio. Gracias y hasta la próxima. Hasta Gracias lunes. a ti. Adiós. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtb.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:45 minutos de la mañana, consultorio de bolsa en marcha con Samuel Plaza, que es director de JF de Brokers España. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantado. Estamos ya de lunes expectantes, ¿no?, con las noticias que nos esperan dentro de un ratito. Y vemos un IBEX 35 que parecía que iba a superar, ¿no?, la zona de los 11.150, haciendo un nuevo máximo anual, pero parece que todo se está girando repentinamente en los últimos minutos. Así que, bueno, veremos. Seguro que va a ser una jornada muy interesante la de hoy. ¿Al IBEX 35 cuánto le importa lo que diga Sánchez? Yo creo que bastante poco. Esto ya, pues bueno, ¿no?, se vio la semana pasada cuando hizo esta carta, ¿no?, o este anuncio. El IBEX 35 siguió con su dinámica. Yo creo que lo que prima realmente para el IBEX 35 están siendo los resultados empresariales, están ¿no?, marcando un poco la dinámica, lo que también estamos viendo de datos macroeconómicos tanto en Europa como en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que de momento el mercado no está ni penalizando ni, digamos, beneficiándose de lo que pueda ocurrir, ¿no? Por tanto, bueno, de momento yo creo que reina bastante la tranquilidad. Veremos a ver luego al final, porque oye, si hay una sorpresa y ya sabes que elecciones y inestabilidad política, etcétera, etcétera, a lo mejor sí puede tener ciertas repercusiones, ¿no?, sobre el IBEX 35, pero de momento yo creo que no, que el mercado no está descontando, no está contando, ¿no?, con la situación política actual. Vamos con las consultas. Samuel, 915 33 18 51, WhatsApp 609-224-716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Empiezo por el WhatsApp. Venga, tengo Inditex y Iberdrola con ganancias. Dice este oyente, me tengo que desprender de una de las dos. ¿Por cuál me decido? Inditex y Iberdrola, ¿no? ¿Hemos dicho? Eso es. Vámonos con ello. Pues bueno, si me tuviera que desprender de alguna de ellas, y las dos las tienen con ganancias, yo creo que Iberdrola todavía tiene un recorrido bastante potente. Quizás a lo mejor la zona para salir de las posiciones de Iberdrola sería la zona de los 11,90, 11,95, que justamente es la anterior resistencia, ¿no?, que todavía no ha conseguido perforar. Yo creo que esa sería la zona. A lo mejor si puede esperar un poquito a ver qué reacción hace Iberdrola en esa zona de los 11,94, yo creo que ahí sí sería pues una buena zona para salir de esa posición. Y luego en el caso de Inditex, es cierto que estamos empezando ya a observar ciertos patrones de agotamiento alcista, ¿de acuerdo? Después de esa última corrección que hizo hasta los 43,05, el siguiente impulso no logró superar el máximo anterior en la zona de los 46,95, y esto para nosotros, pues bueno, puede ser un indicio de un inicio, ¿no?, de un posible movimiento bajista, ¿no? Por tanto, pues bueno, creo que hay más riesgos de que Inditex sea el valor que empiece, digamos, a caer más que en el caso de Iberdrola. Por tanto, si me tuviera que decidir por una de las dos, me quitaría ahora mismo Inditex, ¿no?, y esperaría a ver qué ocurre con esa posible reacción bajista. Pregunta Fran en YouTube que qué tal ves el euro contra el dólar, si tiene fuerza para el nivel de 1,08.
1,08. Vámonos al euro dólar directamente. Lo tengo aquí en la pantalla. Vamos. Aquí lo tengo. 1,08. A ver, yo veo todavía el sentimiento del euro dólar, lo veo bajista, ¿no? Yo creo que hay una fortaleza muy clara del euro frente del dólar frente al euro. Por tanto, yo creo que de momento la tendencia general va a seguir siendo bajista para el euro dólar, ¿no? O sea, se mantendrá la fortaleza del dólar frente al euro. Y además debemos tener en cuenta que tenemos una zona, la zona del 1,0731, que fue una anterior zona de soporte muy importante precisamente para las cotizaciones de euro-dólar, que en estos momentos pues está rechazando, ¿no? Por tanto, yo veo más las cotizaciones de euro-dólar en el entorno del 1,0640, los últimos mínimos que marcó, 1,0620, más que vuelva otra vez a alcanzar la zona del 1,08. Por tanto, yo de momento lo veo con un sentimiento más bajista que alcista. No veo ningún argumento que me diga que podríamos volver de nuevo a niveles del 1,08. Yo apostaría más por el 1,06 en estos momentos. Venga, seguimos con más consultas. Preguntan también por aquí. Prosus. Pregunta Carmelo. Entrada en Prosus, PRX, en Holanda, o Logista, LOG, la que más te guste. Pues venga, vámonos a Prosus y vámonos a Logista. Ok, ya lo tenemos. Pues a ver, en principio la estructura que tiene Prosus, la verdad que es muy interesante porque, digamos, ya está dando signos, ¿no?, de finalizar ese proceso bajista, ¿no?, que llevaba predominando con sucesiones de máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, la superación que está realizando, que está intentando hacer en estos momentos de la zona de los 31,60 sería una zona muy interesante para tomar posiciones alcistas, ¿no? Ya empezamos a ver cómo se van formando estructuras de mínimos y máximos crecientes y, por tanto, pues bueno, si termina de consolidarse el precio por encima de esa zona de los 31,50, 31,60, si se produce un cierre por encima de esos niveles, podría ser una opción, yo creo que muy buena. Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso de Logista, la verdad que tuvo un desempeño muy, muy positivo hasta los 27,72. Después tuvimos ahí una fuerte corrección que yo creo que asustó a bastante gente y estamos otra vez en niveles de los 25,50, ¿no? Para mí Logista en este momento está en una peor situación porque para valorar un movimiento al alza necesitaría que superara al menos la zona de los 26,20. Por encima de esos niveles sí vería positivo Logista. Por tanto, ahora mismo veo mejor Prosus porque está rompiendo, ¿no?, esos últimos máximos decrecientes, toda esa estructura bajista que venía haciendo y, por tanto, podría entrar en una nueva tendencia alcista. Así que dentro de las dos me quedo con Prosus. Hablábamos de Sánchez, cambio de hora. Estaba previsto a las 12 del mediodía, lo adelanta una hora, a las 11 de la mañana. Finalmente, 11 de la mañana, va a comparecer el presidente del gobierno para anunciar esa decisión después de 5 días reflexionando. Veremos a ver cuál es el escenario que se abre a partir de entonces. 11 de la mañana, es noticia de última hora, se adelanta una hora según lo previsto, esa comparecencia del presidente del gobierno. Venga, seguimos. Mientras tanto, nuestro consultorio de bolsa, a la espera de acontecimientos, como decía Samuel. Pregunta Fernando, la opinión por 3 valores para entrar. 3 valores, Bolsa Española, IBEX, Indra, Repsol y AENA. Venga, vámonos. Indra, Repsol y nos vamos a AENA. Ok, perfecto. Vale, pues bueno, en principio comenzamos, si te parece bien, por Indra, ¿de acuerdo? Uno de los grandes valores del IBEX 35, sobre todo este año, ¿no?, con grandes subidas y grandes movimientos. Yo creo que en este momento está haciendo de un movimiento correctivo de corto plazo y yo creo que además es un valor que en principio está un poquito ya sobrevalorado, ¿no?, en el medio y largo plazo y podría hacer algunas correcciones más importantes. Ahora bien, si el planteamiento es más, pues bueno, ¿no?, un planteamiento de corto plazo, un planteamiento más especulativo, para mí la zona de entrada en Indra sería por encima de los 18,44, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, los stops los valoraríamos por debajo de su último mínimo creciente que marcó en la zona de los 17,73, ¿de acuerdo? Para mí, en el caso de Indra, es un valor en estos momentos algo
sobrevalorado, bajo mi punto de vista. Creo que está haciendo ciertas correcciones, pero bueno, por encima de esos 18,44 se podría buscar una operación, digamos, de corto plazo, ¿no? Después, en el caso de Repsol, que estamos con esas correcciones después de alcanzar zonas de los 16 euros, un muy buen movimiento que hizo alcista, pero bueno, debido un poco a las caídas de los precios del petróleo, pues Repsol vuelve otra vez a esas correcciones, ¿no? No creo que Repsol ahora mismo esté en un buen momento para tomar posiciones. Vamos a ver qué ocurre en la zona de los 14,43, si sirve como nivel de soporte importante para ver nuevas subidas, pero de momento la verdad que Repsol está poco interesante, ¿no? Más aún con esas correcciones que estamos viendo. Por tanto, ahora mismo ahí Repsol lo descartaría dentro de las 3. Y en el caso de AENA, la verdad es que el movimiento que estamos observando de los últimos días es interesante porque nos ha fijado un nuevo mínimo creciente muy interesante en la zona de los 170,72, pero yo creo que para buscar nuevas oportunidades alcistas deberíamos superar el nivel de resistencia que tenemos en los 183-184 euros. Hasta que no supere ese nivel, AENA ha tenido una fuerte subida, ha tenido movimientos muy alcistas, y es posible que las correcciones que puedan venir un poquito más adelante puedan ser un poquito mayores, ¿no? Incluso hasta la zona de los 155. Por tanto, ya ahí tendría bastante precaución, podríamos decir. Vamos a ver si funciona bien el nivel de los 170 como zona de soporte y a ver si consigue, pues bueno, ¿no?, consolidarse por encima de los 184. Pero para mí esa resistencia sería la clave para ver mayores movimientos alcistas en el caso de AENA. Vale, están todas, ¿no? Indra, Repsol y AENA. Ya hemos dicho las 3. Vale. Indra, Repsol y AENA. Vale, pregunta José por una compañía del Nasdaq, el ticker es FTAI, latina. FTAI, para entrar. FTAI Aviation. Sí, Aviación, sí, la conocemos. Es una muy buena compañía. Fijaros que la subida está siendo espectacular, está prácticamente en subida libre, cotizando por encima de los $70 y prácticamente desde mediados de 2022, que cotizaba en $14, ahora mismo la tenemos en $70,75, ¿no? Por tanto, muy buenos movimientos alcistas. Ahora bien, lo que empezamos a observar ya, digamos, son ciertas podríamos decir, ¿no?, cierto agotamiento, ciertas divergencias que empezamos a observar después de estos últimos máximos que nos está marcando, ¿no? Por tanto, yo creo que es un título que, en el caso de que esté dentro del título, habría que plantear ya un stop de salida por debajo de los 66,26, ¿de acuerdo? Que digamos ese sería el último nivel de soporte o el último mínimo creciente que nos ha marcado. Ahí yo creo que es donde está la referencia, y en caso de que esté buscando entradas en el título, creo que ahora mismo no sería un buen momento, ¿no? Por lo que decimos, estamos empezando a observar ya divergencias en el precio en comparación con los indicadores, empezamos a ver ya cierto agotamiento, no hay una superación clara de esos 73,76, y por tanto, pues bueno, habría que, yo creo que estar más pendiente de una posible salida en la zona de los 66,26, o buscar operaciones en corto, más que pensar en entrar en el valor. Y si se está dentro, pues el stop de beneficios en los 66,26 es la zona de salida. Venga, te dejo deberes para el boletín informativo. Soltec y Endesa, si están para entrar, ¿vale? Pregunta Sebastián. Pregunta otro oyente, dentro en CaixaBank, antes de dividendos a 4,87, que qué recorrido le ves. También nos preguntaba por Repsol, pero ya lo tenemos. Y una más, Xiaomi Corp, para entrar, el ticker XIACY, ¿vale? Xiaomi para entrar, Endesa, Soltec también para entrar, y CaixaBank dentro 4,87, ¿vale? Así que vamos a las noticias, boletín informativo, y volvemos enseguida. Hasta ahora, Samuel. Hasta ahora. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-603 o entra en legalitas.com.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía